Vamos a hacer contacto ahora con el señor Fernando Soto, manager de nuestro querido Rubí Pérez, la voz más alta del merengue. Fernando, ¿cómo estás? Ahora yo digo que es todavía más alta la voz, porque es de allá arriba que nos debe estar cantando. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes, Yana. A su orden por acá. Las condolencias, me atrevo a hablar en nombre de todo el pueblo dominicano, de todo el país. Ayer, y lo estaba diciendo, testigo de cómo este pueblo se volcó rindiendo honras a nuestro querido Rubí Pérez, y te agregó algo. Este domingo tenemos un programa especial muy concentrado en él, claro, en todas las familias, pero muy concentrado en él, porque 50 años formando parte de esta industria de la alegría, llevándonos alegría. Siempre tuve, me preguntaban también a la salida del teatro que de anécdotas, imagínate cuántas, Fernando, en 40 años que tengo ya en esto, y él en 50 años de forma permanente y coherente. Y yo hacía alusión a que no es porque ya no está físicamente, yo quiero que tú me refuerces eso, sino a que es muy extraño, porque todos cogíamos de una pata, como decimos en un lenguaje coloquial dominicano, y podemos tener mucha fortaleza. En el caso de él, un talento, bueno, un talento inigualable, pero también hablamos de una persona entrañable, de una persona fuera de serie, de una persona que son muchos los que tienen testimonios de agradecimiento. Háblame un poquito de ese gran compañero y de ese privilegio que tuviste de estar cerca de él. Adelante, Fernando. Bueno, ayer precisamente César Suárez me contacta y me dice que él entendía los momentos tan difíciles y que por eso no me había llamado. Yo le decía: César, te agradezco mucho ese homenaje que le pudieron hacer en los Premios Soberanos a Rubí, porque fue como una manera de despedirse. Y le dije inclusive que fue la primera vez que a Rubí lo tomaron en cuenta en esos premios para hacer un musical. Las veces que él había participado era como un taloneo, o sea, participando con otros artistas en colaboraciones como con Wilfrido Vargas y Fernando Villalona, pero esta vez fue un homenaje a su trayectoria musical. Y le decía a César yo que en realidad Rubí nunca extrañaba esas cosas, porque él decía que su gran premio y su gran homenaje era el cariño que el pueblo dominicano le tenía. Así es. Y era demostrado en cada evento al cual nosotros asistíamos. Rubí era un artista muy popular, muy popular. Muy querido. Le digo a ustedes que, pero una cosa increíble, le digo a ustedes que en cada punto de esta geografía nacional, hablando solamente de República Dominicana, porque él pertenecía a ámbitos internacionales también. Yo te puedo decir que la comunidad internacional también se ha hecho sentir. Bueno, hasta en su ataúd, mi amor, con una bandera venezolana, porque era una de las personas y de los artistas más queridos allá. Así es. Mire, era tan popular a nivel nacional acá, que yo creo que básicamente en todas las patronales de este país nosotros participábamos. Pero normalmente los organizadores nunca querían que Rubí fuera el primero en presentarse. Ellos querían que fuera el que cerrara los eventos, por un tema de que Rubí tenía mucha capacidad de conectar con la gente. Mucho carisma, Fernando, mucho carisma. Las canciones de él eran muy conocidas, entonces la gente las coreaba, las vitoreaba, y ese era su gran homenaje, que él decía, yo no quiero más premios que el cariño y el amor de la gente. Estaba tan bonito todo lo que estaba pasando últimamente. Perdona que te interrumpí, Ana. Mira esto de los soberanos. Artísticamente y también personalmente, en una etapa preciosa de su vida, ¿verdad? Sí, uniendo eso que le estoy diciendo, ayer, lamentablemente en su despedida, usted lo vio, ¿verdad? Claro que lo vi, lo sentí, Fernando. Entonces, eso que yo le digo no era mentira. No. Porque el pueblo se lo demostró ayer. Se lo demostró con justicia, Fernando, de verdad. Yo, bueno, hice la guardia, pero
estaba muy, muy tocada, muy compungida, porque esos son de los momentos en que tú piensas, oye, qué gran legado, Rubí era un tipazo, de verdad, o sea, era un tipazo, no solamente como artista, y tú dices, bueno, no se puede señalar al Señor jamás, yo soy una mujer de mucha fe, digo, pero Dios mío, o sea, una tragedia innecesaria, eso es lo que yo pienso. Fernando. Yana, yo vi gente en bastón, cojo, con yeso en los pies, con muletas. Yo vi gente en silla de rueda que fue allá a darle el último adiós a Rubí Pérez. O sea, una cosa que yo no me lo explico. Yo digo, wow, pero gracias, es lo único que podemos decir. Fernando, tú que estuviste cerca a lo largo de su carrera, puedes hablarnos mejor que nadie de esa dimensión humana que a veces la gente la toma como por sentado, pero hay historias. Solo fueron 14 años, yo estuve con él de su carrera. Ya cuando yo entro a trabajar con Rubí, ya él era una leyenda básicamente. Ya él tenía un legado marcado y una trayectoria recorrida. Me tocó una transición que yo diría interesante, porque fue la parte en donde pudimos cotizar más al artista y eso fue un logro, gracias a Dios. Rubí, ¿quién era Rubí? Porque Rubí es el artista. El humano. Pero ¿quién era Roberto? El humano. ¿Quién era Roberto? Mire, de las cosas que yo más presente tengo de lo que era él como hombre, era lo siguiente. Que doña Inés, también su difunta esposa, que en gloria esté, que ya están juntos, era la que administraba el hogar y las finanzas. Y Rubí solamente trabajaba porque era un caballo trabajando. Y él no veía dinero. Doña Inés era que él le decía, vieja, pero dame algo. Ay, qué lindo. Y doña Inés vamos a suponer, doña Inés le daba 20,000 pesos y le decía, bueno, pues toma, para que lave la guagua. Y administralo bien. Ay, qué lindo. Él salía a la calle, regresaba con la guagua sucia y sin un centavo. Claro. Y entonces le preguntaban, ¿y el dinero? Y dice, no sé, yo no sé, yo. No fue y una gente ahí que tenía hambre y se lo di. Usted no podía llamar a esta oficina diciendo que tenía un problema de salud o una situación familiar que él se enterara, porque inmediatamente buscaba la manera de sacarnos dinero y salir por ahí a resolver un problema a un amigo. Mira los testimonios de las personas que salvó de accidentes. Justo él que fue víctima de un accidente, que fue por eso que tuvo el problema con la pierna. O sea, él no escatimaba. Él no escatimaba, porque a veces tuve una persona accidentada y dice, pues no metete en problemas. O sea, no, él estaba por encima de eso. Pero hubiera desprendido totalmente y rayando quizás en lo injusto. A veces nosotros como parte de su empresa y parte de la administración quizás de todo lo que tenía que ver con sus bienes, nos molestábamos y le decíamos, pero caramba, pero ¿qué pasa? O sea, ¿usted trabaja para quién? ¿Para usted o para quién? Porque si él llegaba de una gira de Estados Unidos o de Sudamérica, lo que sea, normalmente esas actividades se hacen en dólares, pues él se escondía unos centavitos en dólares en los bolsillos. Su clavito. Y me decía, mira, espérate que tengo que ir donde fulano, que le van a hacer una operación. Digo yo, no, pero que Rubí cree que el padre ¿quién? Él. O sea, uno decía eso, pero en el fondo... Por eso nunca le faltó, Fernando, tú sabes. No, en el fondo, esa era su esencia. Yo digo que era lo que él decía, es que él me decía, Fernando, yo pasé tanta hambre cuando yo era joven, y él siempre lo ha dicho en las entrevistas, que yo no puedo ver a una gente con hambre. Yo sufrí mucho con mi accidente, yo no puedo ver a una gente mal. Y muy poca gente, quizás, muchos saben de eso, pero otros no, porque los que conocen al artista solamente ven la parte de la farándula. Ahora, los que conocen al ser humano, que es su círculo íntimo, saben de verdad quién fue Roberto Pérez. Por eso yo hago alusión en el programa del domingo y te decía, o sea, un ser integral.
Totalmente. Integral, un tipazo. Aunque su misma hija decía que tenían su carácter, pero yo creo que es que eso Sí. hace Eso, falta claro. para poder seguir haciendo Sí, carrera, sí, ¿no es sí. cierto, Fernando? La única vez que yo le renuncié a Ruby, porque fue por una discusión que tuvimos, porque Ruby tiene un carácter, tenía, fuerte, pero ese carácter fuerte era quizás un mecanismo, yo diría que de liberación de estrés. Y una vez yo le renuncié por una discusión que tuvimos y al día siguiente él me llama con una voz una voz dulce de esa que él sabe Ajá. utilizar y me decía, tú eres mi hijo y yo te quiero como tal. Ay, tan Yo bello. te pido perdón si te ofendí. Tú sabes que ese no soy yo, que esas son cosas. Yo lo abracé y le dije, le digo algo, don, esa discusión que usted y yo tuvimos, eso es laboral, eso es cosa de Ay, trabajo. Lo personal entre nosotros no tiene absolutamente nada que ver con eso. Échele tierra, que ya yo lo enterré también. Y de ahí en adelante ay, eso. Qué bello. todo siguió y fluyó normal. Pero ese era Ruby. Él se molestaba y al minuto se bajaba y se calmaba. Y había que conocerlo y saber manejarlo. Y el Ruby Yo padre, sí. Fernando, Ay, no, Era una Dayana. cosa tremenda. Sí. Mire, yo tengo una anécdota preciosísima. Teníamos unos conciertos Dios mío, en un ferry. Ujú. ¿Cómo le llaman el ferry? No, ferry, no. Dios, se me escapa Sí, el un término. ferry. Un barco, una embarcación. Era un barco, pero no ferry que le llaman. Bueno, los tours que se hacen en barco de varios Catamarán. países. Un No, crucero, no. un crucero. Un crucero. Teníamos dos shows en un crucero, pero teníamos que no lamentablemente, sino afortunadamente pasarnos la semana completa dentro del crucero para poder hacer los dos conciertos. Yo, por cuestiones de trabajo, no pude asistir, pero ya todo lo que conllevaba a que yo asistiera estaba incluido. Entonces yo se lo cedí a mi esposa y a mi suegra. No, perdón, le cedí mi parte a mi suegra porque mi esposa sí venía conmigo y mi hijo. Y mi esposa cuando llega del crucero me dice, pero Dios mío, explícame esto. Digo yo, ¿qué pasó? Oh, pero nosotros no podíamos movernos ni un metro sin Ruby saberlo. Digo yo, ¿cómo así? Era como una gallina con pollito. Donde quiera que él se movía tenía que tenernos nosotros cerca, alrededor, mirando qué Dios estábamos mío, haciendo. qué bello. Entonces, ese era Ruby con su familia. Ruby era el gallo, la gallina o la mamá. Yo le decía, era el papá gallino, porque él inclusive está con nosotros ya. Yo soy un hombre de 50 años y tenía que verme cerca de él. Era así. Y a veces estaba en la tarima, pero era pendiente de toda su gente. ¿Quién estaba por aquí? ¿Quién estaba por allí? Si tenía un invitado internacional o algo, él tenía que estar pendiente de que estuviera bien. O sea, él era como el protector. Wow. Y su familia lo sabe y no me puede desmentir. Ruby era un protector, o sea, él era el papá gallino, como yo le decía a veces. Ay, Dios mío, excelente Qué padre bello. también, Fernando. Yo te quiero preguntar esto porque mira, hasta se me acelera el corazón. ¿Es verdad que él no estaba supuesto a tocar ese día? Y que él mismo solicitó el cambio de fecha. Sí, Ay, Dios. sí. Estábamos pautados para el 14, este próximo lunes. Y él me pidió él acababa de llegar de Estados Unidos cuando yo le notifico que teníamos ese evento ahí. Y él me dice, wow, pero yo hice un compromiso personal en Houston, Texas. Y yo le dije, pero eso me extraña porque cada vez que usted va a hacer un compromiso personal, usted primero me llama y me pregunta cómo está la agenda. Y usted no me llamó para preguntarme cómo estaba la agenda. Me dice, bueno, Fernando, yo hice un compromiso personal y yo no puedo fallar. Cancela eso, me dice. Digo yo, don, pero cancelarlo es difícil. Yo voy a tratar de moverlo. Y él me dice, bueno, pues sí, mueve la fecha entonces. Está bien. Fue difícil porque Antonio Payá no quería mover la fecha, se molestó. Él dice que ya le tenía tiempo anunciando esa actividad y que tenía muchas reservas. Y yo le dije, bueno, Antonio, pero haz un esfuerzo, vamos a ver, porque Ruby lamentablemente no va a poder el 14.
Y eso pasó así, se movió la fecha para el día 7 y las cosas del destino, como siempre son así. Si supiéramos lo que iba a suceder, pues nada, simplemente Y cancelamos todo y ya, lamentablemente, pero Fernando, el hubiera no existe. Ujú. Porque nada, sabiendo eso no eso, tú existe. dices, pero Dios mío, ¿y por qué no lo dejo por la misma fecha? El hubiera no existe. No existe. Triste y Lo mismo Sí, lamentablemente. pasa cuando usted tiene un accidente en la calle. Si se hubiese salido Exacto. un claro. minuto antes o después, no me sucede, pero Ujú. El el hubiera no destino es así. existe. Sí. ¿Y ahora qué, Fernando, Fernando? ¿Y ahora qué? Cuéntame. Bueno, ahora yo llegué a la oficina a las 6 de la mañana hoy, porque como usted debe saber, no podemos dormir. Pero no te pregunto Eh, por planes a futuro, no. Porque eso sería estar a destiempo. ¿Y ahora qué? ¿Qué piensan? ¿Qué Ahora, sienten? ya Sus hijas también, o sea, ¿qué tú le querrías decir a Ruby? Que sé que te está oyendo desde donde quiera que está, después de una relación de 14 años. ¿Ahora qué? ayer en el funeral yo me pasé horas de pie frente al ataúd, mirando a todo el mundo haciendo guardia, y me preguntó parte de mi personal que si yo no le iba a hacer guardia. Y yo le dije, ¿qué estoy haciendo aquí hace horas? No era pasar un minuto ahí al lado de él, no. Y yo miraba el ataúd y su foto y le preguntaba, me perdona la palabra, pero en mi interior yo me preguntaba, coño, ¿por qué fuiste tan necio? ¿Por qué me cambiaste la fecha? Me llegaba a hacer eso a la mente. Y, y me, pero no somos quien, o sea, ni siquiera para preguntarle a Dios por qué hizo eso, no, eso no. Era su día, Yana, y quizá, como me dice mucha gente, quizá él pudo haber salido del Yesé Claro, bien eso es así. y le pasaba en el camino porque era su día. Y cada quien llega un día y un día se va. Así es. sí, Así es, Fernando. bueno, Te mandamos un abrazo un muy gran grande. abrazo. A ti, a todos los miembros del equipo, las condolencias también. Fue un saxofonista que lamentablemente falleció también, ¿verdad? Sí, ni siquiera pude ir a su funeral. Eso también fue muy doloroso porque no pudimos acompañar a su familia, pero también una amiga nuestra que nunca se quedaba en ninguna fiesta. Podíamos estar en Jimaní y ella iba detrás de nosotros. Clara Berg se Yo llamaba. lo vi en el video. Pasaron un video cuando ustedes estaban saliendo de camerino. Ella tenía como una chaqueta salmón, ¿verdad? No, yo no he visto ese video, no. Pero Clara era una amiga de la familia y amiga nuestra, amiga de la hija de Ruby, hermana entrañable, que en todos los lugares que estábamos nosotros, estaba ella con nosotros. Llegó, como siempre, y yo bromeando con ella la abracé y le dije, caramba, pero tú no te pierdes ni una. Y ella dijo, hay que vivir, porque ella era una Ay, mujer Dios que Ay, mío. vivía Dios. sola, soltera, sin hijos, pero vivió su vida al máximo y ella también perdió la vida en ese fatídico día. Lo Wow. siento del fondo de mi corazón. Todos lo Toda sentimos aquí. nuestra profunda solidaridad para contigo y para con todos los músicos, los familiares de Roberto Pérez, de nuestra voz más alta del merengue, Ruby Pérez. Yo creo que la sociedad dominicana apenas empieza a rendir homenaje a esa grandeza y no hemos tocado su dimensión como músico, Extraordinario. esa disciplina y me conmuevo al hablar de ello, esa disciplina que requiere tener una carrera tan dilatada y con tantos éxitos como la que él tuvo. Eh, y siento que esos homenajes son más que merecidos, Fernando. Cantando más alto, Mire, desde mire qué arriba, cosa tan desde el bella, cielo. ¿Perdón? mire qué cosa tan bella, Yana, que yo viví. ¿Qué? De tantas y tantas llamadas, cientos
de llamadas. Yo debía haber contado casi 1000 llamadas perdidas del extranjero, locales, ni sé qué decirle. Pero hubo una en particular que yo no sé por qué yo la tomé, era de Puerto Rico, porque yo no estaba contestando el teléfono. Y fue una señora común y corriente del pueblo, yo pensé que era una señora. Ella llamó y me dijo lo siguiente: yo estoy en mi casa, soy una señora, me llamo fulana de tal, llorando me lo dijo, y yo tengo el alma destrozada, porque yo siento que se me fue un hijo y yo ni lo conocía. Ay, eso. Esa señora me partió el alma a mí, porque yo digo wow, y así mismo yo recibo las palabras de mucha gente que me encuentra en la calle. Esto ha sido una tragedia tan grande, no por Ruby, porque vamos a decir algo, Ruby era la figura pública igual que otros, pero como le dije a un medio internacional, es el país que está llorando. 221 familias, no solamente los No que es tristemente Ruby, fallecieron, es el país que está familias. llorando. Ahora estamos hablando de él. Una nación completa, lo ha sentido. Hay gente que dice que ni ha comido, que lo ha sentido como si fuese un familiar, como si fuese, y es por eso que es una tragedia muy fuerte. Muy Esto es grande. indescriptible, de verdad que sí. Te mando un abrazo, Un gran Fernando. abrazo, Fernando. Dame una sola palabra para definir a Rubí en este momento. Va a sonar fuerte lo que voy a decir. No una sola palabra, una frase que él usaba. Ajá. Sí. Él decía: yo soy un cantante de 4 pares de aquello que los hombres tienen entre las piernas. Así mismo era. Así mismo era. Eso me Gracias. decía. Gracias, Fernando. Un grande abrazo. Gracias. Y sepan ustedes, se los dije a las muchachas ayer en el velatorio, que estamos aquí. Muchas veces queremos dar palabras de consuelo y no nos salen, o ni cabe dar muchas palabras de consuelo. Estamos aquí a través de nuestras 2 plataformas de comunicación. Todo el apoyo que requieran, que puedan recibir humildemente. Ya saben que estamos Amén. a disposición. Un abrazo. Gracias, Un Yana. Un abrazo. abrazo y que pase buenas tardes. Gracias, mi Gracias, amor, Fernando. igualmente.